Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos contentos, agradecidos porque tenemos la vida, un día más de vida, un día más de oportunidad. Qué bendición es, amigo hermano, qué bendición que el Señor nos ha dado la vida y nos ha dado la oportunidad nuevamente de escuchar su voz. Amén. A través de la Biblia. Así que debemos estar todos agradecidos, bendiciones a cada uno de aquellos que dan cita para estar con nosotros en la hora del poder. Qué bendición es que a través de las redes, a través del satélite, como también a través de TV Latino, Visión 2020, allí también pueden ver este programa maravilloso, que verdaderamente maravilloso porque nos ayuda a prepararnos para la venida de Cristo. Así que bendiciones a todos y que el Señor los bendiga grandemente y disfrutemos de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto y nuevamente gracias por estos temas preciosos. Muy bien, queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy vivimos tiempos solemnes, tiempos que los profetas desearon estar en este tiempo. Realmente estamos en un tiempo de gran prueba, donde el hombre está siendo pesado en la balanza del santuario celestial. La pregunta es, ¿cómo vamos a salir en la pesa? ¿Sí, escasos o con mucho más abundancia todavía? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Yo quiero salir con mucho más abundancia. Amén, con una medida, con una medida suficiente, de más, pues prácticamente, ¿no? Dice la Biblia. Pero nosotros queremos alentarlos a usted con estas palabras, con estos programas. Y hoy queremos decirle a usted de que Dios está en control de todo. Amén. Eso me gusta, independientemente de quién seamos. Así Yo le voy a decir a usted, hasta el ateo está creyendo en Dios, y aunque me diga que no. Así es, correcto. El orgullo a veces no le permite decir que Dios está en control. Mis queridos hermanos, Dios es tu creador. No es el mono, es Dios el creador tuyo. Amén, así Por lo consiguiente, pues, de una u otra manera, hay algo de Dios en ti, aunque digas que eres mono. No. Hay algo de Dios en ti, en esta naturaleza, por eso es de que estás temiendo hoy a Dios, definitivamente. Amén. Así que es una gran bendición, hermana Dina. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso es que Dios está al control. Bueno, la relación entre el carácter y la oración intercesora es el tema de hoy, el cual es muy, muy bueno para cada uno de nosotros. Amén. La relación entre el carácter y la oración intercesora. Y vamos a hacer una oración intercesora en este momento. Vamos a orar para hacer una oración intercesora. Ore, mi hermana. Muy bien, oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, bendito y alabado sea su nombre en esta hora. Amén. Hoy venimos delante de su presencia, Señor. Sabemos los tiempos peligrosos, difíciles. El apóstol así lo determinaba como tiempos de solemnidad, tiempo en el cual cada alma hoy está siendo probada. Así es, incluso Señor. Hasta el que no cree en ti, Señor. Sí, Señor. Pero hoy venimos, Señor, a orar por ellos. Venimos a interceder por el incrédulo, porque la incredulidad ha hecho que todo esto, Señor, venga como parte, Señor, de un azote tuyo. Sí, pero sabemos, Señor, que para aquel que cree en ti, todas estas cosas le sirven, le ayudan, Señor, en su crecimiento espiritual. Y no solo eso, Señor, todo obra para bien, como dice la Escritura. Señor, nos encomendamos a ti y oramos por estos beneficios, por estos favores, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bendición es que verdaderamente a los que a Dios aman, todas las cosas les vienen para bien. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Esa es la bendición que tenemos, que
todo esto que está sucediendo, ese diablo piensa que lo que quiere es tirarnos. No, esto está sucediendo con un propósito. ¿Para qué? Porque si yo no estaba bien aferrada a Jesús, hoy yo me aferre, me afirme, ponga mis pies en el lugar donde deben de estar y luego y nada ni nadie me mueva, porque lo que viene es más grande. Entonces, ese es el principio. Exacto. Esto, si usted está, mi querido hermano, diciendo que esto va para mejorar, cada vez más vienen más azotes. Sí, bueno, de hecho, le voy a decir a usted, apenas estamos en esto y hasta el otro azote, por ejemplo, en la parte aquí de Massachusetts, muchos lugares, hay 5 estados en Estados Unidos que de hecho viene otra plaga todavía, que ya están muriendo gente. Quiere decir que no salimos de uno y viene ¿Diferente la otra. plaga? Diferente plaga. Ya no es de la plaga de los corona. mosquitos, es una plaga de los mosquitos. Ah, bueno. Y realmente insectos que nunca se han conocido, prácticamente, ¿no? Entonces quiere decir, mis queridos hermanos, hoy más que nunca tenemos que depender de Dios, más que nunca. Hoy más que nunca. Y aquí está un llamado, y yo quiero comenzar haciendo un llamado como hijo de Dios. Así Somos es. hijos de Dios. Tenemos un solo Padre. Nuestro Padre no es el mono, como les dije, nuestro Padre celestial, nuestro eterno, nuestro Creador es Dios, nuestro Padre. Amén. Entonces, Él nos reconoce a todos como sus hijos. Amén, ¿Verdad que sí? así es. Y nosotros, ¿cómo tenemos que reconocernos? Como nuestros hermanos. Como nuestros hermanos. Definitivamente. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Qué Todos, lindo. absolutamente todos. Todos. No Ahí sí podemos, que sí. nadie puede quedarse en este asunto. Pero más sin embargo, hoy en día Dios nos está llevando por un camino. ¿Cuál es ese camino? El camino que solo lleva ¿hacia dónde? Hacia la eternidad con Él. Y eso es lo que quiere Dios. Mire, así es. como hijo de Dios, Él nos crió. Nos crió con un propósito. Y en esta tierra estamos pasando una prueba. Y esta prueba, Él mismo lo dijo, tendréis aflicción. Y Él empieza a citar tantas cosas. Pero más sin embargo, mis queridos hermanos, dice, tengan fe, tengan confianza. Yo ya vencí al mundo. Así es. Y esa es la confianza que tenemos que tener todos. Él venció al mundo. Él O sea, venció. no necesitamos, mis queridos hermanos, realmente alicientes en todo esto. El Angustiarnos, único aliciente que yo puedo encontrar, lo voy a encontrar en su palabra. Aquí están sus promesas, como Así dijimos la es. otra vez. Pero ahora se necesita algo más todavía. Más que confianza en la palabra de Dios, necesitamos ser intercesores. Y hoy vamos a ver qué es la oración intercesora. Cuán importante es en la realidad lo que usted dijo, mi hermano, porque mire, es que Dios está permitiendo esta prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, hemos pasado muchas pruebas atrás, muchas, pero no le hemos puesto atención. No hemos tomado en cuenta que el Dios del cielo está pidiendo atención. Eso es, el Señor está pidiendo atención de cada uno de nosotros. Y no es que sea un niño berrinchudo. No, por supuesto que no. Es que lo que pasa es que Él sabe que el hombre se ha olvidado, que fue formado. Él, por Él. Que fue formado con sus propias manos. Es su creación preciosa que Él tiene en esta tierra. Bueno, Por de lo hecho tanto, es la corona de su creación. Es la corona de su creación. Sí. Por lo tanto, pues Dios, eso es lo que está queriendo ahora, ¿verdad? Y eso es lo que va a salir hoy. Yo tengo mucha fe y creo, mi hermano, que si nosotros nos ponemos a orar los unos por los otros, como la palabra de Dios dice, oremos por aquellos que no oran, todos aquellos que no oran van a venir a este conocimiento. Hermana Dina, no solo eso, sino recuerde algo bien importante, ¿no? ¿Qué es la oración intercesora? Bueno, ahí dijimos. La oración intercesora es una oración hecha a favor de otro. Así es, correcto. Eso es lo que es la oración intercesora. Un intercesor es el que toma el lugar de otro o abogar en favor del caso. Eso es lo que es un intercesor. Va a abogar por otro. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así es. ¿Verdad? Y ahora dice, un estudio de la Biblia define la intercesión como, que es la Biblia, vamos a la Biblia, dice, la intercesión es ¿qué? Bueno. Una oración santa, sí. Una oración creyente, estamos creyendo, y una oración perseverante, eso es lo que enseña la Biblia, sí, que es una oración, tiene que ser santa porque le estamos pidiendo a un Dios santo. Así es, correcto. Creyendo en que Dios nos va a responder, porque el Señor Jesús en su palabra nos ha hecho esa promesa. Y perseverante, dice, o sea, constantemente. Constante, ajá. Por lo cual, dice, uno intercede con Dios
de favor de otro u otros que desesperadamente necesitan la intervención de Dios. Mis queridos hermanos, Dios nos ha puesto aquí a nosotros, digámoslo así, como hombres fuertes, como hombres, digámoslo así, con cierta madurez espiritual. Por eso le decimos a ustedes, confíen en Dios, porque Dios es el único que puede resolver todo esto. Eso es lo que estamos hablando. En la medida, mis queridos hermanos, en que vengamos a Dios, en la medida que nos humillemos delante de Dios, porque le hemos fallado a Dios, hemos faltado a sus leyes, a sus mandamientos, es en la medida que todo esto va a pasar. Si toda esta nación americana, que aquí estamos en América y en todo el mundo, se volvieran a Dios, otro panorama fuera para el mundo. Pero yo le voy a decir a ustedes, hay un enemigo que no va a querer que hagamos eso. ¿No va a querer? Los va a ustedes, les va a meter incredulidad, les va a meter tantas cosas en su mente que no van a querer ser ustedes intercesores por las necesidades que hoy tenemos. O sea, aparte de esto, lo cual, mire, verdaderamente yo creo que el Señor está hablando como habló allá a la nación de Nínive. O sea, en verdad que esa nación, pues todos estaban viviendo en la impiedad. Estaban ya terminados, ¿verdad? Porque ya Dios había dicho que lo iba a el pecado había llegado a un punto que ya los iba a destruir a todos. Y yo creo, mi hermano, que esa es la situación que estamos viviendo nosotros. El pecado se ha elevado mucho. Es increíble, por lo tanto, el Señor quiere que nos unamos. Y qué lindo ver que a muchos, un poquito, ¿verdad? Pero muchos, que aquellos que que están receptibles al llamado de Dios, están cooperando con Dios. Alcancé a ver en las noticias esta mañana que hay un grupo de personas que está yendo a las casas donde hay señores ya muy ancianos que no pueden ir a la tienda, que no pueden andar buscando su comidita. Entonces, y no habían muchos, pero entonces se agregó la guardia y allí andan llevándoles la comida a ellos. Amén. Y eso es bueno, eso es maravilloso. No es bueno, hermana Dina, es que eso no es bueno. Es el trabajo suyo y mío. Sí, es bueno pues que la gente, ¿verdad?, reconozca que necesitamos estar así. Eso es lo que quiere Dios. Así. Ese juntos. Es el deseo de Dios, que atendamos a los suyos. Exacto. Por eso hoy, mis queridos hermanos, yo le voy a decir a usted, es un llamado de Dios. Este es un llamado de Dios a la intercesión por el hermano, como bien lo dijo ella, de esos enfermos, de esos ancianos. Es un llamado de Dios que no nos olvidó, porque por estar nosotros, yo le voy a decir a usted, en nuestros propios caminos, buscando lo nuestro, nos hemos olvidado del hermano que tiene necesidad hoy. Ese es el llamado de Dios. Por eso vienen todos estos juicios prácticamente de Dios, porque hemos olvidado a la creación de Dios. Y dice acá, el trasfondo para entender este llamado a la intercesión sacerdotal se encuentra el ejemplo del antiguo sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el trabajo? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Mis queridos hermanos, intercedía. Y había un día de intercesión, era el día del Yom Kippur. Ese día todo el pueblo tenía que afligir su alma. Si ese día, mis queridos hermanos, hubiera uno que no afligiera su alma delante de Dios, ese día el sumo sacerdote moría ya en el lugar santísimo. ¿Sabe por qué razón? Porque él tenía que hacer un trabajo de intercesión. Hoy en día, mis queridos hermanos, hay un trabajo de intercesión. Yo le voy a decir a usted, Dios nos mandó a nosotros a ser sacerdotes. Claro, todos. Nación santa. Todos somos sacerdocio prácticamente. Y vamos a explicar brevemente el asunto. Entonces tenemos, dice aquí, una gran responsabilidad del sacerdote. La responsabilidad del sacerdote era presentarse aquí dice, ante y entre. Ante Dios y entre medio del pueblo y Dios. El sacerdote se presentaba ante Dios para ministrarle a él con sacrificios y ofrendas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que darle hoy al Señor? Sacrificios y ofrendas. Y vamos a ver qué tipo de sacrificios y ofrendas. El sacerdote también se puso entre un Dios justo y un hombre pecador. Así es, uniéndose en el lugar del sacrificio de sangre. Mis queridos hermanos, hoy nos tenemos que unir nosotros. ¿Cómo nos tenemos que unir nosotros? Primeramente tenemos que ofrecernos como ofrenda agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si vemos nosotros este asunto,
Y quiero llevarlos a Romanos 12:11. Ahí hay una rogativa del apóstol Pablo. Romanos 12:11. No está aquí, pero en este momento salió a la luz. Romanos 12:11. Veamos qué leamos dice por ahí. favor. Romanos 12:11. ¿Qué dice la rogativa del apóstol Pablo? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Mire, esa es la rogativa. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis queridos hermanos, los cultos que vamos a nuestras iglesias, eso no es el verdadero culto. El culto es que nos ofrezcamos a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy ahorita? Tenemos que ofrecernos a Dios como ofrenda y sacrificio. Como ofrenda, yo personalmente, ir a buscar a los perdidos. Como ofrenda, ir a buscar a los necesitados. Eso es lo que quiere Dios. Porque recuerden, el antiguo Israel también dijo, yo estoy harto de todo eso. Pues yo estoy harto de sus sábados, de sus fiestas, de sus sacrificios. ¿Qué es lo que quiere Dios ahorita? En este momento, mis queridos hermanos, como intercesores, como sacerdotes, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros nos ofrezcamos a Él, mis queridos hermanos. Bueno, y aquí dice, miren, un sacrificio de sangre. Él ya lo dio, ya lo hizo. Ya lo hizo. Ahora, Dios no nos está diciendo, muere por otro. No, pero sí nos está diciendo, hey, ponga atención, aquí hay alguien que me necesita, necesito yo prácticamente que tú te muevas, porque ¿cómo se va a mover Dios? Es a través de nosotros. ¿A través de quiénes? A través del sacerdocio. Ya no es el sacerdocio levítico, no es el sacerdocio prácticamente, podría hacerse humano, nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Somos qué? Sus embajadores también. Y mire, lo que pasa es que nosotros nos enfrascamos pensando solo en nosotros mismos, pero yo quiero decirte, las experiencias que se tienen ayer, como el día de ayer no estoy acá, pues yo me he puesto en mi corazón de poder ayudar a quien pueda. Entonces nos fuimos otra vez a repartir revistas y tanto material que tenemos acá, que el que quiera pueda venir a recoger material para que reparta en sus hogares, en sus casas, a la familia, en las tiendas. Bueno, los mandamientos. Mire, esos mandamientos se van así. Yo tengo que llevar ahora otro poco. No sé si en la producción nos pone ahí los mandamientos que estamos regalando miles de mandamientos en este momento. En la realidad yo me gozo y es que es una experiencia maravillosa. Porque al ir a repartir eso, la gente, bueno, hay gente que sí te va a decir, no quiero, yo no soy cristiano. Te va a decir, pero no te preocupes. Hay otro que te dice, gracias. Mire que tanta gente que dice gracias por estar haciendo la obra, gracias por ayudarnos con esas lecturas que nos ayudan a nosotros a acercarnos a Dios. Eso es maravilloso, hermano, hermana. Y hay muchas maneras de poder hacer la obra del Señor. Si no quieres ir a repartir eso, pues ve al vecino, tal vez tiene necesidad, esa es la voluntad de tiene Dios. Aflicción. Eso es. Es lo que quiere Dios. Mire, eso lo dice el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Así es. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Leamos, por favor, dice. Luego dice así, Primera de Pedro 2:5 dice 2:15. O 2:15 dice así. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres. ¿Y 16? Insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué dice? Ahí está. Siervos de Dios. Oiga, qué precioso. Y siga leyendo el 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad al rey. Qué lindo, ¿no? Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer el bien. ¿Para qué? Para callar a aquellos que ¿qué? Pues que están viviendo en ignorancia, mis queridos hermanos. Aquellos que son insensatos. Para eso hay que hacer el bien. Dice, obrar como hombres libres. Pero ¿qué está pasando hoy en día con nosotros? No sé, la libertad, dice, para la malicia. Si el Señor nos ha dado la libertad en Cristo, ¿es para qué? Para proclamar su nombre, no para valerte prácticamente de un falso cristianismo para hacer tus cosas malas, no, dice el Señor. Oiga, pero es interesante porque, bueno, sí va a leer allí, pero yo quiero leer el verso 18 porque allí está la clave también y dice, cuán importante es, fíjese. Vivid como siervo de Dios. Mi hermana Dina, usted es una sierva, yo soy una sierva de Dios. Así es. Siervos y siervos de Dios. ¿Para qué tenemos que ser siervos?
para atender las necesidades de mi prójimo. Así es, correcto. Para atender eso es lo que Dios hoy nos está reclamando, mis queridos hermanos. ¿Por qué creen ustedes? Miren, hermana, bien sencillo. ¿Por qué creen ustedes que no hay alimentos? No es porque el hombre prácticamente lo haya llevado todo. Eliminado. No. ¿Saben por qué es? Porque nosotros nos hemos olvidado del hermano. Hay tanta gente, mis queridos hermanos, que sí necesitan esto. Pero hermano, es que yo estoy haciendo provisión para mi familia. Mis queridos hermanos, si tú haces provisión para ti, eres un egoísta. Tenemos que compartir porque somos siervos de Dios. Estoy hablando a los cristianos, no estoy hablando a las personas que no conocen de Dios. Estoy hablando a los siervos de Dios, aquellos que han utilizado el nombre del Señor Jesús. A ellos estoy hablando yo. Mis queridos hermanos, hay necesidades que tenemos que atender. Por eso es que Dios, dígame usted, ¿Dios no podrá bajar alimento del cielo para sus hijos? Oh. Claro que lo puede hacer. Lo ha hecho muchas veces. En el pasado lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Nosotros lo que tenemos que hacer hoy en día es acordarnos de aquel que está realmente, que no tiene esperanza. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, es que la gente se aprovecha de todo en estas necesidades. Pues también estaba escuchando las noticias, muchos van y compran el montón y después lo están vendiendo caro. Qué tristeza, pero eso ojalá que no sea en nosotros, porque nosotros los cristianos nunca vamos a hacer eso. La Biblia dice que ellos tendrán sus retribuciones. Si vamos a comprar para regalar, no para apoderarnos de que vamos a agarrar más dinero, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando, pero qué triste esa situación, pero nosotros los cristianos vamos a ser diferentes. Dice el mismo apóstol Pablo, ahí en el capítulo, el primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, ahí mismo dice, ¿quiénes somos nosotros? Y miremos quiénes somos nosotros. El verso 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. A su luz admirable. Amén. Oiga, qué lindo. Eso es lo que somos linaje. Mis queridos hermanos, linaje escogido. Elegido, dice, por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. Mis queridos hermanos, para que anunciéis las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las virtudes de Dios? La palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cuáles son las virtudes? Mis queridos hermanos, nosotros ahí cuando vamos a Gálatas, ahí está prácticamente cuáles son las virtudes que nosotros tenemos que tener como cristianos. Y una de las grandes virtudes es la bondad. Así es. Es una de las grandes virtudes que tenemos que tener. Amor, ¿por qué gozo, razón? paz. ¿De dónde nos llamó? Ustedes antes vivían de otra manera. Ahí está, Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Miren, qué importante todo esto, ¿no? Ahora, miren qué importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros antes no teníamos eso. Pero hoy como cristianos, mis queridos hermanos, hoy, porque Dios nos está probando, a ver si tenemos esas virtudes cristianas. Por eso es que Dios nos está probando, a ver quiénes somos nosotros. Como cristianos deberíamos guiar a aquellos que andan prácticamente en gran zozobra. Así es. ¿Por qué andan eso? Proveerles a ellos para que miren que Dios es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Pues sí, fíjese, eso es bien interesante porque es necesario. Dice aquí en este pensamiento, la palabra de Dios declara que somos un sacerdocio santo. Y luego dice la oración intercesora, nuestro intercesor modelo. El modelo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos los intercesores de la oración modelo de que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Y eso es bien importante. Si nosotros hacemos eso, entonces estamos verdaderamente haciendo lo que al Señor le agrada. Y yo espero que esto que está sucediendo pueda ayudarnos a nosotros a reconocer que somos hijos del Creador, del Señor, del que hizo el cielo y la tierra, y si somos hijos de Él, tenemos que demostrarlo con hechos. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Pues nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice, Jesucristo es nuestro modelo para la oración intercesora. Así es. Jesús se presenta ante Dios y entre Él y el hombre pecador. Ahí está, y el hombre pecador. Tal como los sacerdotes del Antiguo Testamento lo hicieron, porque hay un solo Dios, un solo mediador, y un solo mediador entre Dios y el hombre. Así Quien es ese es nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos nosotros ahí en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5.
Miren cómo lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice así. Leemos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Qué lindo, ¿no? ¿Quién murió? Solamente ¿Quién Cristo murió, dice? es el intercesor. Amén. ¿Quién murió y además es resucitado también? Quien está a la diestra de Dios, ¿para qué? Que intercede por nosotros. Para interceder. Ahí lo reza en Romanos capítulo 8, verso 34. Ahí lo vemos nosotros, Romanos 8, 34, ¿verdad? Dice así, Romanos 8, 34. Leamos por favor en Romanos 8, 34, dice la palabra de Dios. Dice así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién es el que te va a condenar? Cristo. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es el que intercede. Tiene ese derecho prácticamente. Él es el que, ¿Verdad que sí? el que tiene derecho a perder y a salvar, verdaderamente. Él es el único, mis queridos hermanos, que es. puede salvar perpetuamente. No es ninguno, nadie en particular más. aquí en esta tierra, porque nadie ha muerto por nadie, excepto el Señor Jesús. Es el único que puede salvar perpetuamente. Y ahora, y hay algo bien interesante, dice, Él siempre vive para hacer ¿qué? Para hacer intercesión por ellos. Así es. Miremoslo en Hebreos capítulo 7, verso 25. ¿Quién es nuestro intercesor? Es el Señor Jesús. Hebreos 7, Él está 25. intercediendo por nosotros. Y lo está haciendo diariamente, a cada momento. Y ahí es donde está nuestra esperanza, mis queridos hermanos. Dice en Jesús. así. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, la pregunta es, mis queridos hermanos, si el Señor Jesús es el modelo de intercesión, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros si somos hijos de Él, vamos a hacer lo mismo. Que es lo que hacer nosotros, interceder por nuestros hermanos. Llevar una vida de intercesión. Una vida intercesora para ayudar a otros que no tienen el conocimiento. Y si ya lo tienen, pues para reforzar sus fe, ¿verdad? De ayudándoles en las oraciones. Eso es bien importante. Miren, mis queridos hermanos. Hijos e hijas de Dios, dice. Hijas e hijos de Dios, dice un primer comentario. En su oración intercesora, Jesús sostuvo ante su Padre que había cumplido las condiciones que obligaban a Dios a cumplir su parte del pacto celebrado en el cielo respecto al hombre caído. O sea, el Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Él murió por nosotros. Así es. Él derramó su vida por nosotros, su sangre por nosotros. ¿Por qué razón? Aquí está la razón. Dice acá. Jesús cumplió las condiciones que obligaban a Dios a cumplir su parte en el pacto celebrado en el cielo respecto al hombre caído. ¿En qué consistía eso? Vino Jesús a esta tierra, Él cumplió. Porque si el hombre fallaba, se junta un Padre, Hijo, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se juntan en un concilio. El hombre no había caído todavía. Estaban por crear todo. Pero ahí había la provisión, que si el hombre caía, alguien tenía que venir a rescatarlo. Y ese alguien, el Señor Jesucristo, de una manera libre, voluntaria, se ofreció para venir a rescatar al hombre. ¿Por qué razón? Porque, mis queridos hermanos, la ley que rige todo el universo, los cielos, los mundos, es la ley de Dios. Gloria a Dios. La que nosotros tenemos ahí, justamente, ¿dónde la tenemos? En Éxodo capítulo 20. Ahí lo tenemos nosotros. Esa ley que rige los mundos también nos rige a nosotros. Esa es una ley universal, no solo para nosotros, es una ley universal. Que si el hombre violaba la ley, alguien tenía que venir a cumplir esa ley. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo. Y lo hizo por nosotros, y lo hizo voluntariamente. ¿Qué sucedió? El hombre cayó. Por eso fue necesario que Cristo viniera a esta tierra, que naciera en esta tierra, para que se cumpliese en él la ley de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué le digo esto? Porque que es pecado. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Transgredió la ley de Dios. Por lo consiguiente, el hombre entró en pecado. La ley decía
que el pecador, tenía que morir irremisiblemente. La ley que fue dada por Dios mismo, Dios el Padre, Él determina y crea esa ley. Ahora, si el hombre fallaba, tenía que morir irremisiblemente. O sea, no había realmente opción más que morir. Por eso vino el Señor Jesús. Por eso dice aquí: cumplido las condiciones, muriendo por nosotros, obligan a Dios a cumplir su parte en el pacto. Dios en todas las generaciones ha hecho un pacto con el hombre. ¿En qué consiste ese pacto? El pacto es venir a Cristo. ¿Por qué razón? Porque nadie puede cumplir con los requerimientos de la ley de Dios excepto alguien que sea santo. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces Él viene a esta tierra en su condición. Él no falló en nada, no pecó en absoluto, dice la palabra de Dios. Por lo consiguiente, todo el peso del pecado cayó sobre Él, sobre el ser santo, sobre ese ser que vino a morir por usted y vino a morir por mí. O sea, en otras palabras, esa transgresión de la ley que nosotros íbamos a cometer cayó sobre Él, ¿verdad? Amén. Y esa es la provisión. Él pagó por esa transgresión. Ahora nosotros. Y Él era santo. Y Él era santo. Inmaculado. Y era perfecto. Ok, y entonces ahora nosotros podemos ser santos, podemos ser perfectos delante de Él. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Viniendo a Cristo. Viniendo a Cristo. Por eso, si Dios el Padre tenía que cumplir el requerimiento que el ser humano tenía que morir irremisiblemente, por eso vino la provisión, por eso vino Cristo Jesús, a cumplir ese requerimiento. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué debo de hacer yo? Esa es la pregunta. Ahora, ¿qué debo de hacer yo? Aquí dice, se declara a sí mismo glorificado. ¿Qué debo de hacer yo? Debo de glorificar a quién, a Cristo en mí. ¿Y cómo voy a glorificar a Cristo en mí? Esa es buena pregunta. ¿Y cómo? Viviendo como Cristo vivió. Y bueno, allí viene. Viniendo a Cristo primeramente y viviendo como Cristo vivió. Así es. Así es como vamos a glorificar. Así es como nosotros, mis queridos hermanos, vamos a estar exonerados. Porque Cristo no vino a morir por mí y yo para seguir pecando. Mis queridos hermanos, así no funciona el negocio. Pero mire, la salvación. Pero mire que la verdad que, o sea que el hombre ha hecho las cosas al revés. Ayer me decía un señor, cuando yo andaba regalando la revista, el cual me preguntó de qué iglesia, y yo le digo, pues no importa la iglesia, lo importante es que vea el mensaje que tiene. No, pero ¿de qué iglesia? Le digo, bueno, soy adventista del séptimo. Ustedes son de los que van a la iglesia en los sábados y guardan el sábado. Sí, por la gracia de Dios. Y dice, pero si eso ya no se tiene que guardar, si Cristo ya la guardó. Oiga, mi hermano, mira, al revés. O sea, como Cristo obedeció la ley, yo ya no la tengo que obedecer. Esa es la pregunta. Oiga, ¿qué pasó ahí? Entonces quiere decir que Cristo la guardó y Él la tenía que pagar porque Él era pecador y yo no soy pecadora, yo no debo de guardarla. Estamos al revés, estamos muy al revés. Mal la Biblia, mis queridos verdaderamente. Hermanos. Por eso mire que dice, la iglesia en su nombre debe de llevar la gloriosa perfección. ¿Qué tiene que ser la iglesia? La gloriosa perfección. Tiene que perfeccionarse. Debe de obedecer, ¿verdad? Y darle la gloria a Dios, porque a Cristo, porque Él fue el que vino a morir por nosotros. Dice, la iglesia en su nombre debe llevar la gloriosa perfección. La obra comenzada por Él. ¿Dónde la comenzó? Ahí en el Calvario. En el Calvario. Él vino a dar la vida por nosotros. ¿Pero para qué? Para que llevemos una vida de perfección en Él. Así es, y correcto. Cuando esa iglesia se encuentre finalmente redimida en el paraíso de Dios, que dice, verá el resultado del trabajo de su alma. Es un trabajo de perfección que tenemos nosotros, mis queridos hermanos, todos los días. Y será saciado, dice. Durante toda la eternidad la hueste redimida será su gloria principal. ¿Quiénes van a ser la gloria de Dios? Todos aquellos, mis queridos hermanos, que hemos sido redimidos, comprados con la sangre de Cristo Jesús y comenzar un trabajo ¿de qué? De perfección en nuestros caracteres. Y ahora, eso es lo que el Señor quiere que haya algo maravilloso en la vida nuestra. ¿Cómo se perfecciona el carácter? Pues si no se puede perfeccionar si no hay pruebas. El carácter solamente a través de las pruebas puede ser perfeccionado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Eso, exactamente. Mis queridos hermanos, hoy en día, gracias a esa calamidad, yo alabo al Dios por la calamidad. Amén, yo realmente también. No alabo al Dios que prácticamente, que muchas veces trae calamidades al mismo ser humano, eso no lo alabo. Pero el Dios que trae esta prueba, yo sí le alabo. ¿Por qué razón yo le alabo?
Porque aquí no está pasando una prueba. Aquí estamos pasando por cierto fuego, apenas levemente fuego, leve tribulación. Dice. Y bueno, y como dice la palabra de Dios, a los que a Dios aman, todas las cosas les vienen para bien. Amén. Eso es lo que leímos. Eso es cierto. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿estamos bajo qué? Bajo una tormenta. bendición. Bajo una tribulación. Una tribulación para bendición. ¿Para qué? Eso. Para pulir nuestro Para carácter, pulir a ver nuestro de qué material estamos hechos. Exacto, Pero ¿sabe así una es. cosa? La iglesia de Dios no ha pasado la prueba, mis queridos hermanos. Porque estamos pensando solo en nosotros. Así es. Solo correcto. estoy pensando en mí. No estoy pensando en el hermano, que pobre hermano sí tiene necesidad. Yo le digo a usted, gracias a Dios precisamente por las pruebas. Porque aquí es donde estamos puliendo nuestro carácter. Ver si nosotros vamos a salir como cuando uno pasa, cuando el oro pasa por el fuego. A ver si todavía la escoria del egoísmo, de la vanagloria se quita. Por eso es que estamos aquí, Por eso, prácticamente. así es. Ahora, hay algo más maravilloso todavía en Hay esto. mucha escoria Recuerden, en el pueblo. hay un punto principal en esto. Recuerde que tenemos que ser intercesores. Así es. ¿Por qué Dios está trayendo todo esto? Porque nosotros, nuestras iglesias, no se han convertido en iglesias intercesoras. Ejemplo, un gran ejemplo. Le voy a decir a usted, Moisés. Moisés. El gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios, Moisés. Moisés, Ese mis hombre. queridos hermanos, le voy a decir yo a usted, y habíamos comentado esto en algunos programas anteriores. Le voy a decir a usted algo. El pueblo de Dios, recuerden que había estado en cautividad en Egipto por más de 4 siglos, un gran tiempo de esclavitud. Se había perdido prácticamente todo lo que era el nombre de Dios, excepto había un remanente. Y Moisés prácticamente liberó a este pueblo con ese remanente y lo saca de Egipto. ¿Ya? ¿Para qué lo sacó? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué? Para hacerlo una nación santa, para crear un sacerdote real, un reino de sacerdotes y de hombres que le sirvieran a Dios, que glorificaran el nombre de Dios. Para eso Dios lo sacó de esa esclavitud que habían tenido por mucho tiempo. Ahora, yo le voy a decir a ustedes, el pueblo de Dios lo saca con gran poder y con gran despliegue, grandes maravillas prácticamente. Y Dios, el pueblo de Dios vio todo ese entorno de fuerza y poder de Dios. Imagínense, ¿no? Y ahí en medio de todo esto, Dios mismo se presenta al pueblo y proclama los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque se habían olvidado de sus mandamientos. Y ahora hace una nueva proclamación. No comenzaba ahí, porque la proclamación inicial lo hizo en el jardín del Edén. Pero mis queridos hermanos, en el monte Sinaí hace la gran proclamación y el pueblo prometió obedecer lo que Dios había hecho, un pacto con ellos. Ese es el punto, un pacto con su pueblo, que si obedecían, y ahí están todas las bendiciones. Pero si no obedecían, también están todas las maldiciones. Y mis queridos hermanos, ¿qué hizo el pueblo, hermana Dina? Bueno, el pueblo de todas maneras, él se rebeló contra Dios, él hizo lo que él quería. Desobedeció. ¿Verdad que sí? Eso es así. Mire, a tal punto que la ira de Dios fue al punto máximo. Dijo Dios, este pueblo rebelde. Le dice a Moisés, ahí estaba Moisés, le dice, pueblo rebelde, pueblo duro de cerviz. Yo voy a raer a ese pueblo de la faz de la tierra, los voy a eliminar. Moisés, tranquilo Moisés, tranquilo, yo sé que estás pensando, pero tranquilo Moisés, pero yo de ti te voy a hacer una gran nación. Así que tranquilo, yo voy a acabar con ese pueblo. Estamos hablando cerca de, entre los teólogos dicen, cerca de 1 millón de personas. Dios los iba a raer, los iba a acabar con todos. Pero ¿qué hizo Moisés, hermana Dina? Intercedió por ellos. Dijo Moisés, no, mejor quita mi nombre del libro de la vida si vas a hacer eso. Oiga, eso sí, verdaderamente. Oiga, se mete entre el pueblo y un Dios justo. Los hombres no eran justos, hermana Dina. Mire, qué gran riesgo estaba corriendo Moisés. Estos eran pecadores. Así es. Y un Dios justo. Se mete en medio de un Dios justo y en medio de pecadores. Y le dice, Señor, ¿sabes algo? ¿Para qué nos trajiste acá? ¿Cómo nos pasaste? Para que digan las naciones que solo para esto nos trajiste, para matarnos en medio del desierto. Señor, ¿sabes algo? Aquí estoy yo. Perdona a tu pueblo.
Así es, perdona a tu pueblo. Perdona a tu pueblo. Mira, perdónalos. Ese es un intercesor. Es de un intercesor. Y se pone en medio. Hermana Dina, ¿usted se va a poner en medio de un asesino? Entre Dios y un asesino. Bueno, fíjese, ese es el amor que Dios pone en el corazón del hombre. Ese amor fue demostrado que verdaderamente el amor de Moisés era el amor mismo de Dios. Eso es, verdaderamente, y ese es el amor que Dios está buscando en el corazón nuestro. Amén. Ahí está el punto. Y no hay, y es que es verdad que por eso también aquí en esta lección también salió donde nosotros tenemos que orar también por aquellos. Eso era lo que yo quería leer. Pero déjeme terminar el asunto. Moisés se pone entre un Dios santo y un pueblo pecador. ¿Qué hizo Dios? Hizo misericordia. Hizo misericordia, así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy nosotros, mis queridos hermanos? Pues interceder. Aquellos que estamos en esto, tenemos que interceder entre un pueblo que ha violado los mandamientos de Dios. Así es. Un pueblo que ha violado el pacto sempiterno. Tenemos que ponernos en medio de Dios e interceder por ellos. ¿Cómo tenemos que interceder? No orando, mis queridos hermanos, sálvanos, líbranos de esta peste. No. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios venga y entre en un arrepentimiento. Eso es lo que hace falta. Así es. Que se convierta a Dios, que guarde sus mandamientos. Porque no me diga, pueblo cristiano, no me diga usted que los mandamientos están abolidos. ¿Dónde dice eso, que los mandamientos están abolidos? Al contrario, ¿verdad? Dice, no penséis que he venido a abrogar. Hermana Dina, le voy a decir algo. El Señor Jesús, después de que fue bautizado, recuerde que fue a la tentación por 40 días, ahí Dios estuvo solo en el desierto, fue tentado prácticamente, salió victorioso. Inmediatamente después de la tentación, Él viene y en el monte, ¿se acuerdan el monte? Sí, sí. Ahí comienza su ministerio. Su primera enseñanza empezó Él con las bienaventuranzas. Fue la primera enseñanza de Jesús, las bienaventuranzas, ¿verdad que sí? Sí, así Ahora, es. La segunda lección, y ustedes lo pueden ver ahí en San Mateo, me parece Mateo que está 5 y 15 y 17 más o menos. Ahí está, comienzas con la bienaventuranza, pero la segunda enseñanza que Él dio, ¿cuál fue la segunda enseñanza? Fue con respecto a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Aquí está, bueno, 5:17, no penséis que he venido, pero vamos al 15, 5:15, leamos un poquito, no es parte del asunto, pero miremos. Mateo. Le viene diciendo y le da una explicación, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, dice, encima, para que luz, para que alumbre a todos los que están en casa. 16 dice, a eso vino Él, así alumbre vuestra luz, le dice a sus apóstoles, así es, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Y 17, ¿qué es lo que dice? No penséis que he venido, miren, a abrogar la ley o a los profetas. Fue la segunda enseñanza del Señor Jesús. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Ahí se estaba cumpliendo prácticamente lo que Jeremías 31:31 decía. Después de aquel tiempo, en el cumplimiento del tiempo, iba a venir uno ¿a qué? A guardar la ley de Dios. Aquí que vienen días, ahí está, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Cuál era el pacto? Con los guardadores de la ley de Dios, de la casa de Israel y con la casa de Judá. 32, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ¿se acuerda? Por eso fue el gran problema con Moisés. Correcto. Aún fui yo marido para ellos, dice Jehová. Y el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Mis queridos hermanos, ese es el pacto. Dios está haciendo un pacto con nosotros. En la cruz del Calvario, ahí fue ratificado con las enseñanzas del Señor Jesús. Fue ratificado ese pacto, que ahora Él ya no iba a escribir su ley como la escribió con Moisés cuando se la entregó. Le iba a escribir en nuestra mente y en nuestros corazones. No me digan que esa ley está abolida. ¿Dónde? Yo quisiera saber exactamente dónde esa ley está abolida. Por eso es que están viniendo los juicios de Dios. Y como intercesores, como dice acá, ¿qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Apelar al pueblo de Dios. Amén, amén. Apelar al cristiano, a la cristiandad, que hemos violado el pacto de Dios. Por eso tenemos que ser intercesores específicamente. ¿En qué área? Como lo hizo Moisés. Habían violado los mandamientos de Dios. Habían violado los mandamientos. Por eso, mis queridos hermanos. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Esa es
Esa es la razón por la cual el Señor está permitiendo estas calamidades que estamos en este momento. Y mire qué dice acá. No sé si usted tiene algún comentario. Pues quería comentar ahí. Comente, hermano. Dice, en los lugares celestiales, dice así, la página 284, Cristo ha dado a la iglesia amplia facilidades. Escuche. Oiga eso, para que Él pudiese recibir una gran recompensa de gloria de sus posesiones redimidas. Y comprada. Oiga, la declaración de su oración intercesora, de que el amor del Padre es tan grande hacia nosotros como hacia Él mismo. Oh, mire, qué bendición. Qué gran amor. Qué amor es igual, ¿verdad? El Hijo unigénito que nosotros estaremos con Él donde Él está. Hechos unos con Cristo y el Padre. O sea, ahí vamos a estar como Él dijo en la oración, ¿verdad? Amén. Hechos unos con Cristo y con el Padre. Para siempre. Y verdaderamente qué lindo, ¿no? Y ahí estaremos para siempre. El don de su Espíritu Santo, rico, completo y abundante, ha de ser para su iglesia como un muro de fuego que ha circundado contra él, cual no prevalezcan las potencias del infierno. En su inmaculada pureza, perfección impecable, Cristo mira a sus hijos como la recompensa de sus sufrimientos. Amén. ¡Qué pensamiento oiga! Aquí dice claramente, mis queridos pureza. Hermanos, mire qué es lo que dice acá. Nosotros estaremos con Él donde Él está. Y recuerden que Él está en el santuario celestial en este momento. Él está intercediendo, nosotros elevamos nuestras oraciones a Él y Él intercede ante el Padre. Así es, correcto. Por eso está el modelo de la oración intercesora. Ahí en San Juan 17, el capítulo 17, verso 1 en adelante, está la oración intercesora. Y dice acá, miren qué importante. Dice, es una maravilla para la hueste angelical y constituye su gran gozo. ¿Cuál es ese gozo? Que seamos intercesores. Exacto. El don de su Espíritu Santo prometido, rico, completo y abundante, ha de ser para su iglesia como un muro de fuego. Mira. Que la circunde. ¿Cómo? Con la oración intercesora. Así es. Contra el cual no prevalecen las potencias del infierno. Si somos intercesores, mis queridos hermanos, las potencias del infierno no van a prevalecer. No va a haber peste ni plaga. ¿Por qué razón? Porque hay un fuego que circunde prácticamente nuestro hogar, nuestras iglesias, donde estemos trabajando. ¿Y cuál es ese fuego? El fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay un punto bien importante en todo esto. ¿Cómo nos mira Cristo a nosotros? Él nos mira como su recompensa. Estamos sufriendo, sí. Así es. Nos mira sufrientes. Pero aquí es donde nosotros tenemos, mis queridos hermanos, mantenernos firmes, no importa todo lo que se derrumbe. Tenemos que mantenernos firmes como aquellos grandes hombres de la Biblia, que en las hogueras ellos alababan y glorificaban el nombre de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo hoy, que se levanten estos hombres. Y dice acá, la oración por los otros, en la oración página 245 dice, la oración por los otros. Esforcémonos por caminar en la luz. Gloria a Dios. Así como Cristo está en luz, el Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró, no solo por sí mismo, sino por los que se le oponían a él también. Oiga eso. Cuánto deseó fervientemente que se ayudara a las almas que habían pecado contra él. Entonces, él mismo recibió ayuda. Oremos no solo por nosotros mismos, sino también por los que nos han hecho daño y continúan perjudicándonos. Oiga. Orad, sobre todo mentalmente. No deis descanso al Señor. Miren, qué lindo, miren. No deis descanso al Señor. Miren, dice, no deis descanso al Señor, dice,
pues sus oídos están abiertos para oír las oraciones sinceras, insistentes cuando el alma se humilla ante Él. Gloria a Dios. ¿Cuál es la recomendación Wow. aquí en este comentario? Ay, qué Que no bueno. le demos descanso a Dios, que estemos nosotros Orando, perturbándole constantemente, orando, ¿verdad que sí? Orando, sí. Ya, dice, debéis ser el instrumento por medio del cual Dios hable al alma. Se os recordarán cosas preciosas y con corazón rebosante del amor de Jesús hablaréis palabras de vital interés e importancia. Vuestra sencillez y vuestra sinceridad, recuerda, oración sincera, constituirán vuestra mayor elocuencia, y en los libros del cielo se registrarán vuestras palabras como oportunas, semejantes a manzanas de oro con figuras de plata. Dios las transformará en una corriente de influencia celestial, despertará convicciones y deseos, y Jesús añadirá su intercesión a sus oraciones. Él va a interceder por nuestras oraciones y pedirá para el pecador el don del Espíritu Santo, cuanto se necesita, y Amén, lo derramará amén. sobre su alma, y delante de los ángeles de Dios habrá gozo por un pecador que se arrepiente. Gloria Mis queridos a hermanos, Dios qué por gran ello. bendición Y esa realmente. sí es una bendición, ¿sabe? La oración Eh, intercesora. La oración intercesora es importante, y yo creo, bueno, recordando que eso es lo que no hemos hecho nosotros en todo este tiempo que hemos estado viviendo, pero el Señor hoy nos está invitando. Fíjese, nos dice que Él intercedió por nosotros, y ahora nos pone a Job que intercedió por aquellos que no lo querían. Le venían a dar Sí, consuelo. que en lugar de ayudarle, ¿verdad? Lo Dándole perturbaron, consuelo, ¿verdad? le dieron más dolor Ya de... termino con esto, mire, hermana. Pero es importante que nosotros, ¿verdad?, nos pongamos a interceder por cada los uno de aquellos que no oran. Vamos a hablar en nuestro próximo programa de la oración intercesora, el carácter de la oración intercesora eficaz. Solo les digo, en la oración intercesora seguimos la función sacerdotal del Antiguo Testamento y el diseño neotestamentario de Jesús: presentarse ante Dios y entre un Dios justo y un hombre pecador. Para ser eficaces al ponernos entre Dios y el hombre, debemos primero presentarnos ante Dios nosotros para desarrollar la intimidad necesaria para llevar a cabo este papel. ¿Qué tenemos que hacer, mi hermana Oiga, Dina? nosotros primero. Primero, tenemos que intimidar con Dios. Claro, nosotros tenemos que estar Entrar en relación con esa Dios. relación, Amén. en esa armonía con Él. Amén. Así Gloria a es. Dios por De eso. otra manera no podemos, no. O sea, nuestras oraciones, sí es verdad, salen, pero no más se quedan en el techo, porque primero la armonía, la comunión con nuestro Dios, eso es lo primero, lo más importante. Gloria a Dios por De eso. otra manera, pues ahí estamos en peligro, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude en esta tarde y que el Espíritu Santo siempre nos guíe a estar en oración entre nosotros y Dios, y luego orando por aquellos que de verdad lo necesitan. Vamos a pedirle al Señor. Oh Padre Santo, en esta tarde te agradecemos, oh Dios, por la bendición de tu palabra. Hemos quedado satisfechos con lo que tú nos enseñas y avergonzados porque no lo hemos hecho, pero te pedimos una bendición especial en esta tarde, que perdones nuestro pecado, Amén. nuestra negligencia, y que nos ayudes, que nos animes, que nos des tu Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo nos despierte temprano, a todo momento, en toda ocasión podamos tener esa armonía y esa comunión contigo. Amén, que así sea, En Señor. el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Y amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras,
Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencidos que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.